noches, me presento, mi nombre es Eduardo Vélez, yo soy psicopedagogo. Hola con todos, mi nombre es Gabriel Suárez, yo soy docente de matemáticas y física, ya con una experiencia de 3 años. Muy bien, les damos la bienvenida a nuestro canal Repensando la Educación. En este canal vamos a tratar muchos temas en torno a la educación. Entre algunos de ellos van a ser la inteligencia emocional, la importancia de las emociones que tienen el proceso de formación de cada individuo. También vamos a hablar de otras cosas que se ven dentro del aula, cuando un maestro está trabajando sus clases o cuando un hijo en casa no puede aprender de una manera, pues a lo mejor uno como padre puede ver uno de los temas que vamos a tratar y ver cómo puede ayudarle a su hijo desde el hogar. Pero bien, aquí viene una pregunta importante también y es ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Oh, olvidaba algo. No sin antes decirles, por favor, que si les gusta el video que van a ver el día de hoy, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Denle like, compartan y también activen la campanita que está por este lado para que ustedes puedan recibir las notificaciones de cada vez que subamos un video con todos estos temas importantísimos. Pero Eduardo, y déjennos sus comentarios también. Exactamente, sí. Pero Eduardo, ya sin más preámbulos, comencemos con el tema que hoy nos hemos propuesto a hablar, ¿no? Has hablado de varias cosas que vamos a topar a lo largo de este tiempo en este canal, Por supuesto. pero vamos iniciando con la importancia de las emociones, Eduardo. ¿Qué es esto de las emociones? Muy bien, Gabriel, me parece muy buena pregunta. ¿Qué son las emociones en sí? Las emociones son impulsos inconscientes del ser humano. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que las emociones son impulsos inconscientes, que nadie sabe en qué momento uno va a tener una reacción, no que va a llegar de manera inesperada. Pues puede pasar en nuestra vida cotidiana, cuando uno está manejando un carro, cuando estamos conversando con una persona y dice algo que me molesta. En ese momento mi emoción salta y pues como un mecanismo de defensa me permite actuar de una manera determinada. Dentro de las emociones, vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre la importancia del desarrollo emocional. Entonces, ya hablamos sobre lo que son las emociones. Te iba a preguntar, Eduardo. Dígame. Sí, tú dices que son impulsos que pues surgen en la persona, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es importante desarrollarlas o estar pendiente de todo esto y llegar a desarrollar nuestras emociones, de conocer las emociones? ¿Por qué es importante este ámbito en la vida o en el desarrollo integral de una persona? Muy bien, pues esa pregunta muy pertinente. Es importante porque en la actualidad nosotros encontramos a muchas personas que no han desarrollado una madurez emocional. Y al no desarrollar una madurez emocional, lo que va a suceder es que esta persona no va a saber cómo responder ante ciertos estímulos o situaciones. Entonces, sí es importante que cada ser humano le dedique un espacio a conocer lo que siente, a saber lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, y de esa manera pues ir aprendiendo un poco de su mundo interior. Ya en la actualidad se habla mucho de esto de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, y dentro de esta pues está una que es la intrapersonal, que estaría relacionado un poquito con esto de la inteligencia emocional, que ya es luego propuesta por Daniel Goleman en el año de 1990, no recuerdo muy bien específicamente el año. Entonces sí es importante, Gabriel, que un ser humano, que un individuo dedique un espacio a saber cómo está su mundo interno, ¿sí? Y ya después vamos a desarrollar el día de hoy en este conversatorio, en esta mesa de análisis, un poquito de cómo estas emociones se relacionan en nuestro ámbito cotidiano, porque eso es lo que todos tenemos que entender, que las emociones nos permiten interactuar en todo, absolutamente en todo. Ya Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional en relación al cerebro, hablando un poquito desde el punto de vista científico, Daniel Goleman lo aclara muy bien, que todas nuestras decisiones conscientes, razonadas, tienen un gran porcentaje de emocionalidad. Pocas palabras, que siempre las emociones van a terminar influyendo en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos sobre desarrollo emocional. Entonces, ¿qué es el desarrollo emocional? Es un proceso que todo ser humano debe seguir para poder alcanzar una madurez emocional. Entonces, ¿todos tenemos emociones? Sí. ¿Todos podemos reconocer las emociones? No. No todos estamos preparados para reconocer las emociones. Por eso es importante que nosotros el día de hoy podamos
irnos con como que ese bichito después de ver este análisis, de poder decir, hay algo que tengo que ver dentro de mí, algo que debo cuidar, algo que debo conocer. Pero bien, vamos ahora a plantear un segundo punto que es importante y ahí yo te quiero hacer una pregunta a ti, Gabriel, en torno al tema de las emociones. ¿Cómo se aplica el tema de las emociones en la vida cotidiana? Muy bien, muy interesante la pregunta. Dentro, pues, de mi campo laboral y de la perspectiva, pues, que tengo, existen muchos ámbitos en la persona, ¿no? Tenemos el ámbito familiar, eh, no es lo mismo dentro de la familia, incluso la relación que uno tiene con su pareja, tal vez la relación con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, ¿no? Eh, Cambia totalmente cuando es la relación con respecto a la sociedad, es decir, mi barrio, ¿no? La gente que vive cercano a mí, e incluso difiere también la relación que yo pueda tener en mi ámbito laboral, ¿no? Con las personas con las que trabajo, ¿no? Se puede suscitar una amistad, pero bueno, eso, cada ámbito pues tiene su manera de ser. Y cada ámbito tendrá también su dificultad de cada día, su trabajo que tenemos que realizar, pero ahora me voy a centrar en el ámbito de la familia, ¿no? Porque para decir es el más importante en el cual nos podemos manejar, ¿no? De hecho, una persona que tal vez tiene una estabilidad familiar, los demás ámbitos pues serán mucho más Por fáciles de llevados, llevar, ¿no? por Entonces, supuesto. en ese aspecto. Entonces, la familia, ¿no? Por ahora, pues vamos a hablar tal vez de la relación de pareja, que sería uno de los ámbitos mucho más cercanos, ¿no? Que vamos a tener con mi pareja, ¿no? Entonces, sabemos que las emociones uno las va a ir formando progresivamente, desde que es un bebé, un niño, con ayuda de sus padres, hasta que es un adulto donde uno se debe de volver consciente, ¿no? De las emociones que tiene, de conocerse a sí mismo, como tú lo decías, Eduardo, conocerse internamente y entender, por ejemplo, en este ámbito de la pareja, que tanto mi pareja como yo venimos de unas familias que son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Con costumbres, con valores, con hábitos que no se identifican en muchos casos semejantes a la mía, ¿no? Habrán ocasiones donde un determinado hábito, una determinada costumbre, para mi familia es muy normal, pero para la familia de mi esposa o de mi esposo no lo es tan así, ¿no? Y a veces incluso eso de ahí, que tiene que de alguna manera ir encajando en nuestras vidas, se vuelve un poquito difícil de encajar, ¿no? Claro. Eso es lo problemático ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí, no? ¿Cómo desarrollamos nosotros ahí esa madurez emocional? En lo que a mí respecta, yo considero dos aspectos, ¿no? Cada familia será un mundo, pero creo que existen dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno sería el diálogo, ¿no? ¿Cómo debe ser este diálogo? Pues abierto y frontal, ¿no? Porque muchas de las cosas que me pueda decir el otro, ¿no? Cuando yo lo he visto tan normal en mi vida, eh, puede ser que a mí me incomoden y me molesten. Y muchas veces reaccionamos cuando nosotros no hemos tenido un proceso de madurez emocional, de conocernos a nosotros mismos y llegar a una inteligencia emocional. Podemos tomar dos aspectos, ¿no? Como no me agrada, simplemente huir del momento, es decir, no me importa y salir, ¿no? Entonces, ¿eso de ahí qué provoca? Un retraso. ¿Eso qué provoca? Que no me conozca. Incluso uno, el autor que mencionaba Eduardo, Coleman, ¿no? Sí. Habla de un analfabetismo emocional, ¿no? En ese aspecto de que no me conozco, no sé quién soy, y por lo tanto tomo estas desviaciones, ¿no? Huir. O lo otro que puede ser incluso mucho más grave todavía, cuando alguien no ha madurado lo suficiente, no ha seguido un proceso para una relación de pareja, es que sus sentimientos se desborden, ¿no? En este caso podemos hablar de la ira. No me gusta lo que me está diciendo, entonces se desborda esa ira y a veces, como no nos conocemos, es irrefrenable, ¿no? Hemos conocido ahí
ciertos datos últimamente de violencia familiar, ¿no? Que llegan incluso hasta lo que conocemos como femicidio, ¿no? Y es justamente por esto, porque las personas no conocen cómo va a desembolcar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, por eso es importante conocernos, porque si yo sé que mi emoción puede desbordar en algo negativo, debo irla encauzando, ¿no? Como decía Eduardo, no es algo que nosotros podamos decir, no la voy a tener, no, están en nosotros. Son parte de nosotros, pero que sí se pueden ordenar. Eso es lo importante. Se pueden ordenar, no puedo simplemente explotar y ya, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, en el diálogo tiene que haber siempre esa escucha, ¿no? Y ese análisis, ¿no? Yo sé que me va a desagradar, pero sostengo ahí mi sentimiento como conozco, me conozco, ¿no? Y evito, pues, manejar estas emociones así, ¿no? Que Quiero hacerte puedan una causar. pregunta, Gabriel, que creo que es pertinente y me parece acertada en torno a lo que tú estás hablando ahora. Que si un hombre o una mujer no tienen la madurez emocional apropiada, acorde a su edad, ¿tú recomendarías que no empiecen una relación? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo mejor allí? Es mejor que no empiecen la relación, porque si no he madurado, como decía, cada quien viene de un mundo diferente, ¿no? En su vida familiar. Podemos ser de Guayaquil mismo, pero cada familia es un mundo. Eso Entonces, es si yo verdad. no tengo la capacidad de haberme conocido primero y entender que a veces se tienen sentimientos, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el caso de las mujeres, su biología propiamente es sentimental. Eh, Decir una vez al mes nos está odiando a nosotros, ¿no? Y no es porque quiera odiarnos, Por sino porque supuesto. así es, ¿no? No Entonces yo significa lo debo, mismo, no significan las mismas palabras. El odio para el hombre es odiar tal no, cual lo dice la palabra, pero el odio para la mujer puede ser odio que llegues tarde, odio que no me ayudes, odio, pero siempre lo personifica, ¿no? Y lo pone en la pareja como tal. exactamente. Entonces uno de hombre debe entender esa parte. Como yo he madurado emocionalmente, entonces entiendo eso en el otro. Y desde Claro, ese punto, pues yo sé que lo que me está diciendo no es verdaderamente lo que siento. Simplemente es esa acción, ese momento, en esa circunstancia. Es ahora que no te quiero ver. Pero no es que es para siempre, claro. simplemente es el ahora. Ya más después se le pasa y no ha pasado nada, ¿no? Claro Pero que el eso hombre lo cómo se interpreta lleva. como me voy en este momento. No me quieres ver, me voy. Pero la mujer no te quiere decir que te vayas, quiere decir quédate, acompáñame, no te vayas, ruégame un poquito. Y pues estamos Claro, allí y y eso, es parte ¿dónde de se empieza? conocer. Muy bien. Sí, y eso no se empieza conociendo al otro, sino conociéndose uno, ¿no? Exacto. El eso de poder decir, quizás yo haría cosas peores. ¿No? Quizás yo no me manejaría de la misma forma. Entonces, si yo me conozco, sé cómo puede reaccionar otra persona y evitar, bueno, yo responder el fuego con fuego, podemos decir, por usar una metáfora, ¿no? Sino tranquilizar el asunto y en otro momento, pues, poderlo dialogar, ¿no? Así, de alguna manera, yo crezco también, identifico todo, porque seguro me da sentimiento lo que me dicen, claro que sí, ¿no? Pero si yo logro manejar eso y encauzarlo de una mejor manera, estoy creciendo, me estoy desarrollando, estoy madurando emocionalmente y ayudo a que Por el supuesto. otro también madure, porque quiera que no, cuando se le pase, reconocerá mi acción y con eso él podrá decir, yo también estuve equivocado, no debía haber dicho eso, no debía haber reaccionado de esa manera. Ahora, en Entonces, el rol con los hijos, Gabriel, en el rol con los hijos, ya saliendo un poco del tema de parejas, ya has hablado de la relación de pareja y esto de cómo las emociones deben ir involucrándose en la relación que vamos formando con la persona que escogemos. Pero en el ámbito de los hijos, ¿cómo se lleva esto un poquito en la vida cotidiana, la educación de las emociones? ¿O cómo debe llevarse? tenemos que reconocer un trasfondo cultural que nosotros tenemos, ¿no? Muchos de los que ahora son padres, tiempo pasado, pues fueron hijos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál era la cultura del tiempo pasado? Era una cultura un poco más rígida, ¿no? Más fuerte, digámoslo así, en cuanto a la disciplina, ¿no? Y el entorno familiar que se llevaban, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, de tal vez mucho castigo, parecía un ámbito mucho más militar, ¿no? Claro, Ahora el papá decía qué se hace y eso se hacía.
sin reprimenda, porque si uno trataba de decir eso no está bien, o trataba de objetar algo, pues venía el castigo, ¿no? Y a veces castigos desproporcionados, ¿no? ¿Eso estaba bien? Pues no, claro que no estaba bien. Claro. Eso era un extremo, ¿no? Pero ahora, en cambio, los que somos ahora ya padres de familia, eh, resulta que ahora, en muchos de los casos, no digo en todos, la cultura se ha cambiado, ¿no? Y ahora somos más permisivos, ¿no? Eh, Dejamos que nuestros hijos no enfrenten lo que están sintiendo emocionalmente, sino que de alguna manera asumimos nosotros el problema que ellos llevan, ¿no? Claro. Y no dejamos que ellos crezcan, ¿no? ¿No? ¿Tiene problemas en el colegio? Pues yo voy y enfrento, ¿no? No es hablaste con la profesora, te dirigiste a tal, no, no. Yo voy y enfrento y entonces lo libro del problema y él ya no madura. Entonces, a cada sentir, él va a tener esa desesperación. Algo sucedió en la calle con un amiguito y yo me enojo y voy y le reclamo al vecino. Y resulta que me peleo con mi vecino, pero a los 2 días, 3 días, mi hijo con el hijo siguen jugando. Y yo estoy ya enojado por años con el vecino. Es verdad. Entonces, por la pelea de mi hijo. Entonces, hay que comprender también que ellos están creciendo, que están recién conociéndose, tratando de conocer sus emociones, y yo debo ir encauzándoles, ¿no? Ese sentir. No todo puede ser ahora un regaño, no todo puede simplemente hacer caso a lo que yo digo. Puede objetarme, ¿no? Puede decirme, papá, las cosas no fueron así, o fueron de esta manera, o cambió. Puede decir algo, ¿no? Ahora, no todo tampoco tiene por qué objetarlo, ¿no? Todo cuestionarlo. Algunas cosas deberá obedecer simplemente porque yo tengo el rol de papá, ¿no? Entonces, Claro. esas circunstancias ya es algo que se ve muy particularmente. Pero yo lo que invito aquí es tal vez a romper esa estructura negativa, ¿no? De ni la rigidez a trasfondo de decir, se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Sino tal vez preguntar un poco más, hablar con ellos un poco más, pero tampoco el decir, él tiene este problema, él tiene esto y hay que estarlo ayudando porque, o sea, todo sensibilizándolo simplemente y dejando que la emoción del chico sea que mande lo que se va a hacer ahora, ¿no? Claro. Eh, He conocido, por ejemplo, estudiantes que una adicción al juego ha determinado todo su bachillerato, ¿no? Por decir así. ¿No? Entonces los padres no han buscado una solución, sino decir, no, ahora como mi hijo es adicto a un juego, pues simplemente hay que entenderlo. No, no, hay que poner medidas también. Claro, entendemos el problema, pero también hay que poner medidas para solucionar el problema, ¿no? No simplemente es dejarnos ahí ya quedó, ¿no? Y que su problema siga, ¿no? Entonces, como lo hacemos con un niño, a veces he visto y he notado padres tan tranquilos, ¿no? Cuando sus bebitos hacen un berrinche, ¿no? Y los padres, bueno, sí, está bien. Claro, él está conociendo esas emociones y yo no me puedo ofuscar por eso. No es que lo voy a coger y lo voy a levantar de un brazo, cállate, cállate, y golpe tras golpe. O enseguidita le voy a dar lo que, por lo cual está haciendo el berrinche. No se puede tampoco, ¿no? Entonces, dejarlo ahí, que él entienda que lo que está haciendo no está bien y que no va a lograr nada con eso, ¿no? Y seguro que lo entenderá. ¿Por qué? Porque no se va a quedar llorando toda la vida ahí, ¿no? Por supuesto. Lo va a entender y eso es ayudarle a madurar, ¿no? Ya hablaremos en otros videos sobre el proceso de maduración de un bebé, de un niño, de un joven, un adolescente, un adulto. Iremos hablando qué se puede hacer en cada etapa, ¿no? Pero para decir algo general, pues sería eso, ¿no? No nos vayamos a los extremos culturales, ¿no? Tratemos de buscar un punto medio donde el cual tanto yo, ¿no? pueda crecer y ayude a mis hijos, que sobre todo son ellos los que recién están aprendiendo a conocerse, a madurar lo que sienten emocionalmente, porque un niño es así y el adolescente va a ser mucho peor, porque dentro de él están habiendo un montón de cambios físicos propios de la biología que van a hacer que en un momento esté irritable, en otro momento esté muy feliz, en el otro momento esté depresivo, y yo debo de acompañar en todos esos momentos para que él pueda, pues, desarrollar todo, conocerse
y ir madurando cada uno de esos aspectos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a trabajar en este momento otros dos subtemas en torno a cómo se viven las emociones en la vida cotidiana. Uno de ellos es el ámbito laboral. Cuando nosotros hablamos del tema laboral, pues estamos hablando de totalidad. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a trabajar en algún lugar determinado, sea como jefe de alguna organización, sea como una persona dentro de un centro comercial, dentro de un hotel, me pongo mi propio negocio. Las emociones automáticamente van a estar implicadas en todas las decisiones que vamos a hacer. Inclusive, cuando yo voy a tomar una decisión de abrir un negocio, hay una emoción de por medio que me puede decir a mí, la sorpresa. Puede ser, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Que a lo mejor algunos me van a decir de forma negativa, no te metas a trabajar en ese negocio porque no te va a llevar a nada. Automáticamente salta una emoción que es la tristeza. Pero siempre es importante que la persona que va a hablar en torno al tema laboral, pues también vaya pensando en cómo sus emociones van a ese trabajo. Y aquí hay algo interesante, Gabriel, de lo que yo quiero hablar en este momento es cuánto las empresas, desde la perspectiva que tú y yo tenemos ya con la experiencia, porque llevamos muchos años trabajando, hablamos con muchas personas, pues cuántas empresas dedican un tiempo a descubrir cuál es la madurez que tienen sus trabajadores. O sea, porque Será aquí muy, estamos en una realidad social en la que quiero que produzcas para mí, pero no me importa cuál es tu realidad emocional. Y eso pues a futuro puede convertirse en un problema. Imagínate un hombre que esté detrás de un volante y no sabe controlar su ira. De repente aparece un tipo que se le cruza, se enoja tanto, porque quizás pudo haber provocado un accidente, pero el tipo se enoja tanto que es inconscientemente, como recuerden lo que dije al inicio, la emoción es un impulso inconsciente. Imagínate que inconscientemente la persona acelere la bicicleta o la moto, disminuye la velocidad, tú lo topas, lo mandas, lo tiras al suelo y sin tú querer le pasas el carro por encima, se puede dar. Porque en el momento en el que la emoción toma control, Daniel Goleman lo llama como secuestro amigdalar. Más adelante hablaremos un poquito de qué significa eso, pero por el momento es ver una realidad, es la vida cotidiana. Día a día nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Y dentro del campo laboral, yo debo ver, o las empresas, o todo el mundo, debería ver cuál es el nivel de madurez emocional que tiene esta persona que yo voy a contratar. Porque solo de esa manera sabré que podrá enfrentar cualquier problema, será resiliente ante alguna situación difícil, será empático al momento de trabajar con otra persona. Incluso, ¿cómo serán sus sentimientos cuando venga un colaborador o venga un cliente y me toque a mí responder ante una situación? Entonces, en el ámbito laboral, porque ya tú hablaste claramente sobre la familia y los hijos, lo que es la pareja y los hijos, pero ahora vamos como producto, pongámosle como ese nombre, como un producto. Ese esposo, esa esposa trabaja. Ese hijo a futuro en algún momento va a trabajar. Así que si la base, lo que tú hablaste al principio, no está bien cimentada, imagínate qué va a pasar con una persona dentro de su trabajo. Dentro de su trabajo, pues pueden haber muchos conflictos también. Eso dejando el tema laboral. Yo creo que las empresas deberían invertir, quizás no mucho dinero, porque también esa es otra que salta, ¿no? Quizás no mucho dinero en que contrate un psicólogo para que esté dentro de la empresa, que sería lo ideal, pero sí el generar espacios o ver que hay una persona que pueda acompañar el cuidado emocional de los trabajadores, que eso a la final podría sonar como un poquito utópico, ¿no? Porque ¿qué empresa va a invertir eso para poder cuidar las emociones de sus trabajadores? Que a lo mejor no se puede alejar de una realidad, a lo mejor una empresa sí lo puede hacer. quizás en nuestra realidad latinoamericana estaría un poco difícil. Un poco más difícil. Pero sí, pero donde sí tengo claro esa idea es, por ejemplo, empresas muy grandes, ¿no? Como Google. Google sí que hace eso. Alguna vez leí un documental donde hay espacios para descansar, porque Ah, ellos piensan que una persona que se echa una dormidita, digamos, una siesta de unos 30 minutos, es 20 sinónimo de minutos, improductividad. puede Piensa. responder mejor. Ajá, Exacto. piensan que puede responder mejor. Entonces, bueno, de hecho no es que lo piensan, sino que han hecho su estudio y por eso lo hacen, ¿no?
Claro, para que suceda eso, ¿no? Que las personas que tienen su trabajo sean. Pero también, pues, sin gastar mucho dinero, yo pienso que más que nada los que están al frente, ¿no? Deberían ser personas que se los vea con su perfil muy empáticos, ¿no? Que puedan ponerse al nivel de, porque a veces solo se valora mucho más la productividad, ¿no? Y no sabemos, pues, si en verdad el trabajador se siente cómodo en el lugar que está, ¿no? Y no es porque no le guste tan mejor el trabajo, sino porque la gente que tiene por encima de él no muestra, ¿no? Esa empatía, esa cercanía que debe haber, ¿no? O sea, ahí habría mucho que analizar, ¿no? por Todavía, supuesto. Ya, que ya ver. tendremos mucho tiempo para, incluso, vamos, saben, aquí les vamos adelantando algo, vamos a invitar a personas del mundo empresarial para que nos hablen un poquito de cómo es que la empresa cuida las emociones de sus trabajadores o cómo deberían cuidarlo, porque eso es importante también. Ahora, yo quiero tratar el segundo punto, que es el social. O sea, el punto social es el individuo dentro de la sociedad. Porque si nosotros vamos viendo nuestro entorno, todo es una célula social. Mi trabajo es mi célula social. Mis amigos es mi célula social. Y cada uno, pues, en la única similitud entre todo esto soy yo, o Gabriel, o las otras personas. Entonces, imaginemos a un niño que sus padres no le ayudaron a desarrollar habilidades emocionales. Partamos de allí. Llega al colegio, se ven ya consecuencias de ese no desarrollo social. Llega a la universidad, problemas también a nivel emocional. Llega al trabajo, problemas dentro del trabajo porque no alcanzó un nivel de madurez. Pero veamos aquí la gran responsabilidad de los padres. ¿Qué hacen los padres en sus hogares para poder trabajar las emociones de sus hijos? Porque a la final los hijos son el resultado de la misma inmadurez de los padres. No en el sentido de que es un error el hijo, no, sino más bien de que los padres en la actualidad asumen otras cosas y olvidan algo que es importante. Ya en la actualidad vamos a encontrar un sinnúmero de profesionales, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos que están hablando de la importancia del desarrollo emocional. Una sociedad que trabaja en el cuidado de las emociones del individuo es una sociedad que va a prosperar a nivel de valores, a nivel de ética, a nivel de moral. Así que la calidad social va a mejorar cuando el Estado en sí cuida las emociones de sus ciudadanos. Entonces, si yo en esta Por ejemplo, sociedad, dime. sí, por ejemplo, podemos ahí tener el caso de los tan afamados de Japón, ¿no? La sociedad japonesa, ¿no? Ellos, claro, tienen un sistema de educación donde pues se resalta mucho el hecho de la competitividad, ¿no? De lo La cognitiva, cognitivo y la todo esto. competitividad cognitiva. Sí, y se olvidan en gran medida de las emociones. De hecho, culturalmente no es un pueblo que muestre sus emociones, ¿no? Eh, Incluso ahí nosotros sabemos cómo se enoja un japonés, ¿no? Un japonés se enoja agachando la cabeza, mirando hacia el piso y hablando, tratando de contenerlo, ¿no? No expulsa, digamos, no tiene sus desfogues, digamos, de alguna manera. Y ahí está el índice, ¿no? Donde solo nos hemos centrado en que somos un pueblo muy competitivo y pues nuestras emociones las hemos dejado a un lado, las hemos tratado de reprimir culturalmente, porque ya es, la cultura es así. ¿Qué sucede con estos pueblos? Aunque han prosperado tan grandes, tienen un alto índice de suicidio, ¿no? Pues como no Exacto. alcanzo yo los El niveles estándar. de conocimiento, de estudio, o tal vez de bien económico que tienen otros de mi misma sociedad, entonces me deprimo. Y en esa depresión sabemos incluso, y es muy popularmente sabido, que hay hasta un bosque, ¿no? Donde la gente ya está tildado ese bosque porque ahí las personas van a suicidarse. Entonces, digamos ahí, ¿no? Y a veces afamamos estas sociedades, pero no nos damos cuenta de que sí tienen también su error, ¿no? Su dificultad y, ¿no? Que tal vez nosotros en ese aspecto hemos encaminado un poquito mejor, ¿no? Porque Claro. nosotros, en cambio, como una sociedad latinoamericana, uno sí habla, ¿no? Conversa,
Por foca y supuesto. se descarga bastante, ¿no? No es que no pueda suceder, lo que aquí también la gente se suicida o mata a otra persona justamente por no controlar su emoción, ¿no? Pero eh, no se ve tan alto ese índice como en estos países, ¿no? O sea, ahí estaría algo de analizar también en la cultura, pero de todas maneras, sí es un ámbito también despreocupado dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto. Incluso, Gabriel, ya lo que mencionas, incluso en Japón, en Singapur, que si nosotros lo vemos como estándares educativos, Singapur es uno de los modelos educativos que se pone como referente en todos los países. Pero dentro de Singapur también hay un alto índice de suicidio y allá lo que están tratando, lo que hace el Estado es crea como unos lugares para terapia para las personas que tienen esta tendencia suicida. Y yo incluso me vi un documental en el que la persona lo hacen sentarse frente a un ataúd y ponen una foto de él en el ataúd y uno dice, y al final pues, te hacen reflexionar sobre eso, para tratar de que no te suicides. Pero si ya nos vamos dando cuenta de lo que hay el día de hoy como una problemática, ¿por qué en sí no se está trabajando eso? Te voy a poner dos ejemplos claros. Primer ejemplo, dos hombres que entran a un hospital y matan a una mujer. A un hospital donde están tratando a una persona que posiblemente va a morir o que se está recuperando de alguna enfermedad o de algo. Entras a un hospital y a sangre fría matas a una mujer. Segundo caso, un niño, un joven, entra a una guardería, mata a 3 niños y mata a 2 adultos. ¿Cuál es la realidad emocional de estas personas que a sangre fría, sin sentir el dolor de la otra persona, porque no lo sienten? O sea, no lo sienten. Porque si yo sintiese el dolor de la otra persona, no lo hago. Una persona que tiene madurez emocional evita hacer cosas que dañan a la otra persona, porque siento el dolor de la otra persona en mí. Eso se llama empatía. Pero una persona que no tiene madurez emocional no desarrolla empatía, no desarrolla resiliencia. Por eso es importante que la sociedad actual, la familia en general, el Estado en general, cuide las emociones de sus ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a buscar la manera de crear un camino que promueva un cuidado emocional a nivel global. Si ya no queremos que hayan delincuentes, pues eduquemos las emociones de nuestros ciudadanos desde niños. Cuidemos las emociones de nuestros adolescentes. Trabajemos con las emociones de nuestros adultos y vamos a ver cómo la sociedad se va encaminando de una mejor manera. Entonces, sí es Entonces, importante eso. Eduardo, cabe aquí preguntar cuáles serían las problemáticas que impiden, ¿no? Sabemos que ese es el problema, que no hemos estado cuidando esta parte esencial del ser humano, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos problemas que impiden ese desarrollo emocional? Bueno, aquí yo quiero plantear dos, de la cual yo voy a hablar de una. La primera es el desconocimiento, el desconocimiento. Y la segunda, pues son los extremos. O sea, existen más problemáticas, pero creo que el día de hoy sería bueno que le dediquemos a estas dos realidades que engloba pues tanto en padres como profesores, como instituciones, como todo, que a veces podemos caer en eso. Desconocemos algo y la otra pues es caer en los extremos. Pero creo que aquí antes de eso quiero hacer una pequeña pausa, Gabriel, para que nosotros podamos invitar a nuestros televidentes, a aquellas personas que están viendo y que se han quedado con nosotros durante todo este tiempo y nos han escuchado, a dos cosas. La primera, Gabriel le va a decir. Ah, la primera sería que se suscribieran a nuestro canal, ¿no? Importante. Que le dieran like a este video si les ha gustado mucho, compartieran en las redes sociales, ¿no? Y si nos gusta nuestro contenido y lo que estamos contándoles, pues pueden activar la campanita para que les llegue una notificación donde ustedes podrán darse cuenta cada vez que subimos un video, ¿no? Y otra cosita más. Nosotros queremos pedirle que por favor nos dejen sus comentarios, positivos, negativos, incluso si alguno tiene algún tema que le gustaría que nosotros lo podamos abordar con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, escríbanlo por favor. Nosotros hemos creado este canal para hacer un cambio educativo. Por eso se llama Repensando la Educación, porque es momento de que la educación asuma el rol que debe asumir dentro de la sociedad.
¿Sí? Entonces, déjenos sus comentarios, muchísimas gracias y vamos ahora a continuar. Vamos a hablar en este momento del desconocimiento. El desconocimiento es una primera problemática dentro de la falta del cuidado de las emociones. Como problemática, hay muchas personas que no saben lo que sienten. Sí, sí, entonces podemos encontrar un joven que tú le puedas preguntar, ¿qué sientes? ¿Cómo estás ante esta situación? Y el joven te va a responder, no lo sé. Claro, no lo sabe porque si retrocedemos en su vida, dos referentes grandes que serían los padres, tampoco le enseñaron a hacer eso. El desconocimiento es una primera problemática del cuidado emocional. Si yo no sé cómo abordar un tema, pues mi hijo va a tener una falencia emocional. Y más aún si no lo investigo. Porque aquí el problema sería que un padre, desconociendo, no hace nada después de eso. Entonces, el desconocimiento me tiene que llevar a mí a leer, a investigar, a prepararme, a escribirle a alguien, a ver qué persona me puede orientar en esta situación con mi hijo. Ya hay un A doctor, veces sucede que lo damos por hecho, por ¿no? supuesto. Como que no nos enfocamos en sino que el niño tiene que aprender matemáticas, todas las cuestiones cognitivas, ¿no? Es Y que damos por hecho que se desarrollará ahí como venga, ¿no? Y no le tomamos mucho interés, ¿no? ¿Sabes qué, Gabriel? Eso desencadena a otro problema más que no lo vamos a tratar ahora, pero lo vamos a tratar después, que es que otro asume el rol que yo debería asumir como padre. Y eso también es un problema porque yo no sé si la persona que le va a enseñar a mi hijo, entre comillas, a controlar sus emociones, le va a enseñar a hacer eso. Porque al final le puede decir, ¿sabes qué? Si te enojas, si esto, pégale. O si no sabes qué hacer en un examen, como el padre no le ayudó a gestionar estas emociones, copia. Porque si no copias vas a sacar cero. Y si sacas cero, tu papá o tu mamá te van a pegar o te van a retar. Entonces, el desconocimiento sí desencadena otros problemas. Aquí quiero tomar un comentario de López, de Daniel López Rossetti, que es un cardiólogo que se interesó mucho por esto del desarrollo de las emociones y conocer y comprender mucho cómo interactúa el cerebro con el corazón, ya que se relaciona mucho el corazón con lo de las emociones. Y él tiene un libro que me gusta muchísimo, yo lo acabo de leer, que se llama Emociones y Sentimientos. Lo pueden adquirir en ebook en las librerías aquí en Guayaquil no he visto que se encuentra, así que yo lo compré por ebook. Y allí tomo un fragmento que lo voy a proyectar en este momento y es, ante una emoción que no pueden decodificar, esta se manifiesta en el cuerpo, como si esta fuera una caja de resonancia que acusa recibo en un cerebro sordo a las emociones. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque nosotros no sabemos lo que sentimos, esas emociones están latentes en nuestro interior, haciendo eco de un dolor interno que no nos han escuchado aún. Y digo que no nos han porque nadie me ha enseñado, nadie me ha preguntado, por ende no sé qué hacer. Existen muchas personas en la actualidad que no saben lo que sienten. Y como nadie les ha preguntado, pues se guardan eso y se queda como un problema personal que luego desencadena un problema social. Entonces vas a encontrar un hombre que agrede a una mujer, un niño que golpea a otro niño, un hombre que roba por necesidad o porque quiere robar para conseguir otras cosas. El desconocimiento desencadena otras cosas, por eso es una problemática el desconocer. Como padres tenemos que buscar información, como maestros debemos buscar información para llevar a las aulas un conocimiento que va a servir a nuestros estudiantes. ¿Cómo se van relacionando todas las materias que nuestros hijos van a recibir dentro de la escuela y el colegio y la universidad con el tema emocional? Es que es importante poder hablar de eso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta allí para otra siguiente charla. Vamos ahora a hablar un poquito, cuéntanos Gabriel, sobre los extremos. ¿Qué significa esto de los extremos? Los extremos, ya lo mencioné un poquito en la parte anterior, y es cuando culturalmente pues, se ha venido viviendo una educación familiar muy rígida, ¿no? Se hace aquí lo que yo mando, lo que yo digo y punto, ¿no? No hay
como un momento de debate o algo que se puede, ¿no? Se puede uno hablar o dialogar con los hijos, simplemente se hace y se acabó. Por Para este supuesto. sentido, tengo un ejemplo ahora, que hace tiempo vi un documental en Netflix, ¿no? Y este documental trataba sobre asesinos seriales, para un poquito ponerles en asunto dónde puede desembocar esto, ¿no? No digamos que todas las personas van a llegar a eso, pero el problema es que si no se atiende a tiempo, pues puede desembocar en ese aspecto, ¿no? Eh, dos cosas, dos personajes ahí aparecieron. Uno que le sucedía algo que, entre comillas, vamos a ver que era muy negativo, y otro, en cambio, que no parece negativo a primeras, pero que sin embargo, pues causó que este hombre haya violentado a un montón de mujeres, ¿no? Ya, vamos con el primero. El primero eh, fue un señor que un día llegó a un lugar donde habitaban bueno, estaban enfermeras, con monjitas, era como una especie de centro de ayuda, ¿no? Médico. Y él llegó, entró y simplemente entrando cogió y mató a toditas las que estaban así, un día. Y se quedó ahí para que lo cogieran. ¿Y por qué hizo esto? ¿No? Ya indagando en la vida de este personaje, eh, obviamente los que hicieron el documental realizaron esto y ellos recuerdan, él recordaba un hecho que le sucedió. Él cuando un niño, prácticamente un bebito, encontró en la basura unos zapatos de mujer. No sé si ustedes han visto que a veces los niños se ponen los zapatos de los padres, tanto de la mamá o del papá, ¿no? Como que buscando una identificación. Es algo muy normal, eso no Por es que supuesto. sea algo extraño, ¿no? Entonces, a él no fue diferente, vio los zapatos, le parecieron bonitos y se los llevó a la casa y se los puso. La mamá cuando lo encuentra, estamos hablando de que él era un bebé, no un niño de 5 años, ¿no? La mamá cuando lo encuentra, lo trató mal, ¿no? Le dijo, no, que eso es de mujeres, tú no te vas a hacer homosexual, ¿no? Bueno, la señora utilizó un vocabulario más fuerte y cogió y frente a él le desbarató los zapatos y se los botó a la basura. Entonces él guardó eso como un resentimiento, ¿no? Porque a él le parecieron bonitos, simplemente, ¿no? Entonces le parecieron muy bonitos. Guardó eso como un resentimiento y resulta que Eduardo mismo decía que es una caja ahí que está resonando. Ese día, y al él encontrarse en ese establecimiento solo lleno de mujeres, ese resentimiento que había guardado afloró. Y simplemente cogió y Mató a quizás todos. incluso hasta de haber visto a alguna mujer con esos mismos zapatos. Y se acordó de ese hecho que la mamá le hizo y simplemente desbordó eso que tenía muy guardada dentro. La responsabilidad de una persona que no supo encaminar la pagaron otras, que no tenían ni culpa ni razón de eso. Claro, uno puede decir, claro, ya era un adulto y es culpable, pero es que ese es el problema, ¿no? En este caso, para él, eso que tenía guardado en algún momento era como un switch que en cualquier momento se activaba y detonaba, ¿no? Eso podemos decir un aspecto negativo. Tengo otro también asimismo, con este fue, digamos, la persona o el asesino sería con el que más conversaron. Y en las entrevistas él se vio una persona muy, pero muy educada, ¿no? Sirviendo el té, preguntando si había 2 más de café, el saludo, no sé qué. O sea, no te ibas ni a imaginar que a ese hombre tenía en sus manos un número grande de víctimas. ¿Y cuál fue el asunto, no? Toda su vida, ¿no? Toda su vida él vivió solo con su madre y toda su vida de parte de la mamá eh, no lo motivó, sino lo obligó, ¿no? La mamá fue la que decidió qué carrera estudiar, las notas que o sea, era una obligación para él sacar buenas notas, para él estudiar una determinada carrera, o sea, obligado, porque la mamá de él era directora y entonces él también tiene que ser un buen hijo en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre tan culto, digámoslo así, tan bien? Era que con esa misma facilidad que tenía para las palabras y para ser
en cierta manera empático, ¿no? Con las personas, engañar, ¿no? Simplemente pensaban que era una buena persona, engañaba a mujeres, se las llevaba y cuando las tenía, estaba solas con ellas, pues las mataba, ¿no? A muchas las degollaba, ¿no? Las violaba y lo más cómico del asunto, ya su mamá no estaba para estos momentos, ya había fallecido, pero lo más del asunto es que él seguía viviendo en casa de la madre, donde hacía su fechoría, y colocaba las cabezas de las mujeres mirando hacia la ventana de la mamá. O sea, uno se entera de eso, ¿qué fue? ¿No? Era ese problema, ¿no? Eso de que nunca le permitieron a él que él desarrolle, ¿no? Que él diga, ¿no? Esto no me agrada, esto no me gusta, prefiero que sea así, esta carrera es la que yo quiero, las matemáticas a lo mejor no son lo mío, la física no me va. Entonces, como él vivió bajo ese régimen de que haces lo que ahora yo te digo que hagas y lo tienes que hacer bien, porque si no lo haces bien hay un castigo, ¿no? Todo esto afloró en una persona que terminaba, nunca le hizo daño a su mamá, nunca la tocó, la señora vivió su vida y murió, pero la señora sí le causó un daño tremendo a él, que lo sufrieron otras personas a sí mismo, ¿no? Este hombre, en la poca conciencia tal vez que ya luego tenía, decidió entregarse, ¿no? En poco se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien y se entregó. Pero era una persona tan inteligente que no lograban capturarlo. Encontraban a las mujeres y él no dejaba huellas, ni señas, ni nada. La policía estaba en un suba total. Pero él se Ahora, entregó. Entonces, eso sí es un ámbito que parece positivo, ¿no? Inculcar a un hijo que estudie, pero a la fuerza no. Entonces ahí es donde se suscitó el problema. Ahora, el otro extremo que se puede dar es el extremo de ser muy pasivos en este aspecto, ¿no? Ser muy pasivos y pretender salvar a los chicos de todo, ¿no? Tiene una dificultad académica, yo como padre voy y respondo, ¿no? ¿Y qué sucede? Las leyes hoy en Ecuador nos permiten eso, ¿no? Lastimosamente le han dado mucha fuerza a, a los estudiantes y poco, pues, poder al que debería tenerlo tal vez en el aula, que es un profesor. Entonces, las leyes están así, pero no porque una ley esté así, yo voy por eso a ponerle antivalores a mis hijos, ¿no? Como puedo ganar todos los asuntos por una vía legal, entonces que mi hijo no importa si no estudia, no importa si no hace las tareas. Hoy no te sentiste con ganas, mi hijo, de no hacer nada. No haga nada, no. Mañana yo hablo con la profesora para que te califique luego y te ponga otra nota, no sé. Entonces, todo eso de alguna manera va diciéndole al chico, aquí se puede hacer lo que yo sienta, lo que yo crea, no es ni siquiera lo que está bien, sino lo que yo sienta. Si yo siento que hoy no quiero hacer nada, pues no hago nada. Si hoy yo siento que quiero ponerme a jugar videojuegos todo el día, pues, o sea, ¿qué va a pasar después? Que cuando él sienta que quiere matar a alguien, lo va a matar. Que cuando él sienta que quiere golpear a otro, lo va a hacer. Que cuando él sienta que quiere suicidarse, se va a suicidar, porque siempre se ha estado dejando llevar por lo que siente simplemente, y no por un orden correcto. Entonces, esa pasividad también de no poner normas, reglas, límites y establecer esas pautas claras con los chicos, también puede conducir a un desastre total, ¿no? Entonces, por eso tenemos a tal vez jóvenes que entran a una empresa y no duran ni un mes, ni una semana, porque como no saben manejar sus emociones, discuten o pelean, o como no han sabido llevar reglas, no acatan lo que les dice el jefe y pues bueno, no son buenos elementos y el jefe no le importa eso, ¿no? Simplemente dice, ¿sabes qué? Tú no vas aquí, ¿no? Y chao. Entonces, ahí viene entre otros asuntos, ¿no? El desánimo, la frustración, las decepciones, y todo eso puede conducir a una persona deprimida y finalmente encerrada en su casa, sí, creyendo que el mundo que está afuera lo va a castigar por todo, ¿no? Entonces, porque no sabe enfrentarlo, no sabe controlar lo que siente y enfrentar y sobrellevar esos sentimientos de una manera que sea un orden positivo, ¿no? Para su vida. Entonces, cuidado con estos dos extremos, porque en cuyo caso todo puede desembocar mal y lo más penoso de todo esto es que se está haciendo daño a la misma persona. Primero, la misma persona.
muy aparte de que pueda causar daño a otro, primero es ella, una persona que no se va a poder desarrollar en esta vida, en esta sociedad. Aquí hay dos cosas que yo quiero tomar en torno a todo lo que tú has comentado en este momento, y una de ellas va de la mano con lo que dice un psiquiatra francés que incluso tuvo la oportunidad, lo voy a poner así porque incluso él lo ve como una oportunidad. Él vivió esto de los campos de concentración en Auschwitz y él explica que en el proceso de formación y el proceso de crecimiento de una persona desde su niñez hasta su etapa adulta, hay un momento en el que se tiene que hablar sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Y el dolor es natural en el desarrollo de una persona. Ahora, yo no me puedo quedar viviendo en el dolor y pasar a sufrir. O sea, es necesario que un hijo sufra ciertas consecuencias de sus acciones y yo como padre no debo estar allí para sobreprotegerlo y que él, entre comillas, piense que no hay consecuencias de sus acciones, porque esa es una realidad. En la actualidad se le está enseñando mucho a los jóvenes que no hay consecuencias de las acciones. Una opinión mía, muy, muy personal, es esto de los métodos anticonceptivos, por ejemplo. O sea, me voy a abrir un poquito del tema. Hablar de métodos anticonceptivos es hablar de no hay consecuencias. Por ende, no hay una correcta educación de la sexualidad del ser humano. Eso es otro tema que en algún momento vamos a hablar. Entonces, Boris Diurnik habla de eso. El niño debe dársele un espacio al niño para que descubra que hay cosas que duelen y el padre tiene que ayudar no a sobreproteger, sino a ayudar a acompañar ese dolor y ayudarle a sobrellevar el dolor. Esa es la primera, el primer punto que quería compartir en torno a este psiquiatra que habla sobre este tema. Y el segundo punto es en torno a lo que tú acabas de mencionar, es cómo nosotros respondemos ante esta realidad, porque es una realidad social, una realidad social. Encontramos a muchas personas que nosotros podemos subirnos a un bus, caminar por un mall, y nosotros vemos a personas que tienen un mundo interno que no conocen. Quizás algunas sí, pero ahora encontramos muchas imágenes que te dicen cómo, entre comillas, tú te sientes o cómo te debes sentir. Por ejemplo, no tienes un iPhone, me pongo triste. No tienes esto, me pongo mal, porque no tengo esto, pero es necesario tenerlo. O sea, no es necesario. Sí es importante que nosotros como padres de familia cuidemos lo que tú acabas de mencionar, los extremos. No podemos ser muy sobreprotectores, pero tampoco podemos ser como que, no, ya, haz lo que quieras, no importa. No, tenemos que buscar un término medio. Por eso es importante buscar profesionales. Por eso aquí les damos el espacio para que ustedes, si tienen alguna pregunta, pues escríbanlo por favor como un comentario, que Gabriel y yo pues leeremos como profesionales que somos, pues leeremos sobre el tema y les llevaremos hasta ustedes las posibles consecuencias, incluso como ya lo vamos a ver ahora, después de este pequeño segmentito, hablando de las problemáticas emocionales, pues vamos a hablar sobre tres recomendaciones que van a ser vitales. Entonces, por favor, padres de familia, profesores, autoridades, vean un nuevo modelo que cuide las emociones de todas las personas y veremos cómo se van a dar consecuencias a futuro, consecuencias positivas, personas más resilientes, más empáticas, más autoconscientes de lo que están viviendo, ¿sí? Pero sin más que decir, ahora, Gabriel, vamos a pasar a las recomendaciones. Creo que es importante y no podemos terminar nuestro segmento del día de hoy hablando del tema. Les recuerdo, el tema es importancia del desarrollo emocional de las personas. Así como hemos hablado ya de un sinnúmero de cosas, pues hoy, ahora vamos a hablar sobre recomendaciones. Tres recomendaciones les vamos a traer en este momento. Una primera recomendación que yo les voy a dar: hablar menos y preguntar más. ¿Qué significa esto de hablar menos y preguntar más? Llegas de tu trabajo, encuentras a tus hijos, acércate a ellos y pregúntales, ¿cómo te fue hoy? Y si a lo mejor tu hijo te dice, mal, no vayas a cometer el error de decirle, de seguro te portaste mal. No, sino más bien a otra pregunta. ¿Cómo te fue mal? Explícame, hijo, cuéntame, compárteme.
Eso en el ámbito familiar. Uno como padre debe llegar a su hogar y preguntar, incluso a su pareja. Hablar menos, preguntar más. A un amigo, veo que un amigo está triste. ¿Qué te pasó? No, es que mi enamorada me dejó. ¿Y qué hiciste? No es un qué hiciste. Porque automáticamente como que invade su privacidad y la otra persona puede que te diga, no, o sea, yo no hice nada, ya me estás acusando e inconscientemente ya no se abra a ti. Por eso es importante saber preguntar, hablar menos y preguntar más. Pero en ese preguntar más es, ¿cuál es la pregunta indicada para cada persona? Es que uno debe aprender a preguntar. La empatía nace en el cuestionamiento, pero en un cuestionamiento no invasivo, sino un cuestionamiento más afectivo, de saber, de saber más para poder comprender el dolor de la persona que está frente a mí. Entonces, primera recomendación para todos, hablar menos y preguntar más. Gabriel. La segunda recomendación que tenemos para hacerles es consignas claras, sobre todo dentro del hogar, ¿no? Normas claramente establecidas de qué es lo que puede o no puede hacer alguien, ¿no? Un miembro del hogar, ¿no? En este caso, pues, podemos referirnos a los hijos, ¿no? Eh, Pueden tocar un objeto, pueden estar en una determinada habitación, pueden hacer eso, o cuando ya van creciendo, ¿no? Eh, Te vas a una fiesta, jóvenes, ¿no? Los jóvenes que quieren salir al cine, a una fiesta, ¿no? ¿A qué hora hay que volver? A las 10, no sé, a las 11, dependiendo, ¿no? Cada uno de ustedes estipulará un horario para sus hijos, ¿no? Y no puede pasarse, ¿no? Las consignas deben de estar claras, ¿no? Este es, y si llegas a transgredir esto, pues va a haber un castigo. No, ahora es importante con eso, ¿no? No hablo del castigo de agarro un palo y me comienzo, no. Eso no se trata, ¿no? Eso es un extremo, ya hablamos que los extremos son malos, ¿no? Es justamente ir, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Un niño, un joven, dependiendo de la edad que tenga, se impondrá un castigo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Ahora, pues, no vas a salir ni de fiesta ni con tus amigos durante 3 meses por haber llegado a las 10 y no a las 9 como te dije. Ah, pero es que papá, no sé qué, no hay razones. O sea, ya la consigna estuvo clara, te dije, tienes que salir hasta esta hora, pero has llegado más tarde, ¿no? Y ahora da razones, claro que se puede dar razones también, que ya vamos a hablar de eso, de por qué. Pero ahí lo importante es sostener ese castigo, porque a veces lo que sucede es que no lo sostenemos, ¿no? Al inicio decimos 3 meses de castigo, pero no llega ni el mes y ya le hemos levantado ese castigo. Entonces ahí tenemos una falta de palabra frente a ellos, ¿no? Entonces no estamos logrando que ellos desarrollen sus emociones en respecto que, de nuevo, si yo ya ruego, si yo ya digo, pues seguro que mi papá cambia de decisión, ¿no? Ellos saben que tiene que haber consecuencias por las malas decisiones que a veces se toman, porque finalmente llegar tarde, por ejemplo, fue una mala decisión de él. Él pudo haber estado a las 9, pero decidió llegar a las 10. Una mala decisión. Entonces, y tiene que haber una consecuencia. Eso va a ayudar mucho a mejorar en cuanto a sus emociones, ¿no? Porque él ya va a saber entender, va a saber, pues, controlar incluso su enojo, porque seguro se va a enojar. Y, y bueno, todo esto va a ayudar a él que desarrolle, ¿no? Y saber que la sociedad afuera es así, ¿no? La sociedad, es mejor imponer estos pequeños castigos que al final son pequeños en el hogar y que no sea que un policía o otro personaje de la sociedad tenga que imponer un castigo más severo después, ¿no? Es para eso importante. Entonces, de acuerdo a la edad, se van imponiendo ciertas normas, reglas que hay que seguir, y cuando se incumplan las reglas, obviamente va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia, ¿no? Tiene que sostenerse hasta el final. Ahora es importante, si hablamos en el ámbito familiar, los dos padres tienen que estar de acuerdo. Eso siempre es importante. Hablamos hace un rato un diálogo, pues tiene que estar de acuerdo. Entonces, primero eso, consignas claras sobre lo que se puede y no se puede hacer en este círculo pequeñito que es la familia, para que cuando ellos crezcan y vayan al trabajo, vayan a la sociedad en general, también sepan acatar las reglas, normas o recomendaciones que existen en esa sociedad. Eso es importante, ¿no? Reglas claras. Lo segundo es dar razones, ¿no?
No siempre, tal vez, pero sí hay momentos en cuales yo puedo justificar el hecho de la decisión que estoy tomando, ¿no? Me acuerdo tanto de una serie muy conocida, Malcolm el de medio, supongo que muchos de ustedes han de ser fanáticos también a esta serie, pero si ustedes recuerdan, la mamá de los chicos, ¿no? Lois, eh, que al principio parece una mujer muy neurótica, pero se puede aprender mucho de ella con respecto a la crianza, sobre todo de 5 varones que ella tuvo que educar según la serie, ¿no? Malcolm, ¿no? Que es, dentro de las características del personaje, es el hijo de ella más inteligente, ¿no? Entonces hubo un momento, un episodio donde ella le pide a él que llegue temprano de la escuela para que ayude a entrar a un sofá. Nada más. ¿Por qué? Porque los otros son más atolondrados, son más locos y entonces se pueden hacer daño. Y resulta que Malcolm no llega y se queda estudiando. Miren, se queda haciendo una opción buena, algo que es positivo. Pero ya estaba la consigna dada, estaba claro, él tenía que llegar temprano porque tenía que ayudar en el hogar. Lo demás no importaba, por muy bueno que haya sido. Cuando él llega, llega como con esa noticia fabulosa, ¿no? Avanzamos 2 semanas de estudio de geometría, ¿no? No me acuerdo ahora específicamente qué materia, ¿no? Pero de geometría. Y la mamá lo primero que hace es decirles, estás castigada. Pero ¿cómo? Dice, si vengo estudiando, dice, estás castigado. Yo te pedí que estuvieras aquí temprano para que ayudaras con esta acción en la casa. Y no estuviste. Entonces está. Y él le dice, pero si me quedé estudiando, yo pensé que estaba bien. Y la señora responde algo muy interesante que tenemos que ser conscientes nosotros. Claro, a medida que va creciendo el chico, uno va sabiendo qué es lo que él ya entiende o no. Pero ella responde, a tu edad no se sabe qué está bien o qué está mal, ¿no? Estamos hablando en ese momento de un niño de 12 años en la serie, ¿no? Entonces, a tu edad no se sabe qué está bien o qué está mal, ¿no? Y te castigo porque no obedeciste una orden, ¿no? Y ahora te quedas sin salir. Y de hecho, todo el resto de la serie, Malcolm pasa guardado en su habitación sin salir, ¿no? Sin salir. Entonces, eso es dar claridad de por qué estoy imponiendo un castigo. Muchas veces no tiene que ser una acción negativa, pero simplemente que los hijos hayan hecho una acción negativa, simplemente fue por el hecho. Llegar tarde tampoco puede ser algo negativo, pero llegaste tarde, ¿no? No quedamos en eso, quedamos en algo muy puntual, ¿no? 9 de la noche, 10 de la noche, y tú no obedeciste. Entonces, al hacer esto contrario, pues toca, ¿no? Entonces, esas dos cositas creo que en un ámbito familiar, sobre todo con respecto a los hijos, serían muy importantes, ¿no? Tener las consignas claras y también no siempre se tiene que hacer, porque tampoco es la obligación ni la autoridad de un papá, pero sí en sus momentos dar razones de las decisiones que estoy tomando, para que él entienda sobre todo que es para su bien, ¿no? No es que a mí me alegra o me beneficia como padre que él pase castigado, no, es para su bien, para que él entienda que así es esta sociedad y que así se manejan muchos aspectos. Lo vaya entendiendo desde el hogar para que afuera no haya problemas, ¿no? Entonces, tener claro eso, ¿no? Entonces, tenemos ahí esas 3 recomendaciones, Eduardo, puedes ayudarnos Valiosísimas, a yo recordar. creo, valiosísimas. No olvidemos, por favor, es importante que nosotros dediquemos un espacio desde ya para nosotros mismos y para las personas que están junto a nosotros. Si ya son padres, si tienes tu enamorada, tienes tu enamorado, tienes un amigo, tienes un sobrino y lo quieres mucho, de seguro lo tienes que querer mucho, comienza a crear un espacio para poder ayudarle a crecer emocionalmente. Con consignas, si te toca en algún momento llamar la atención, pues llamarle la atención, no le tengas miedo, no le tengas miedo, hazlo porque lo amas. Recuerdo mucho un profesor en un colegio que yo trabajé, le supo decir a sus estudiantes, cuando yo les llamo la atención, les llamo la atención porque los quiero, porque incluso a veces el retar a alguien o el llamarle la atención a alguien también es sinónimo de amar, porque lo cuidas, porque no quieres que le pase nada malo. Pero si les gustó mucho lo que hemos hablado el día de hoy, pueden ir a nuestro blog, ustedes pueden buscarnos como Repensando Nuestra Educación. En la descripción también ustedes van a poder encontrar allí
el enlace para nuestro blog y van a poder hacer uso de lo que hemos hablado el día de hoy. Hemos hecho un documento muy bonito para que ustedes a lo mejor lo puedan leer, puedan subrayar algunas ideas y a lo mejor pues no regreses a ver todo el video, sino que directamente puedes leer el documento. No se olviden, si te gustó lo que viste en este video, por favor, suscríbete a nuestro canal dándole clic a la campanita y también dejándonos tus comentarios y tus me gusta, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder seguir creciendo y ayudar a otras personas a que puedan aprender sobre el tema del cuidado de las emociones. Si tú estás interesado también en que podamos hablar de un tema, no te olvides, escríbelo en los comentarios. También puedes seguirme a mí en Instagram, puedes encontrarme como Eduardo Vélez Educa o en Facebook como Eduardo Vélez. Gabriel, ¿cómo te pueden encontrar? En mi caso me pueden encontrar con mi nombre, ¿no? Gabriel Suárez, en cualquiera de las dos redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Esperamos que les haya gustado todo lo que hemos hablado el día de hoy. No se olviden, suscríbanse, déjenos sus comentarios y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y que tengan un maravilloso día. No se olviden que las emociones son un elemento importante de nuestra vida y debemos cuidarlas con mucho cariño. Ah, caray, eso sí me interesa. Pasen bien. Hacen bien.